Desasociar la ejecución. Desasociar la ejecución de una aplicación convierte a nuestro diseño en una arquitectura escalable, scale-out, o también llamada escalabilidad horizontal. Eso quiere decir que ya no está centrado la escalabilidad directamente en el hardware, sino en la forma como se desarrolló el software. Cuando una aplicación web es escalable, para que un sistema sea escalable tiene que cumplir con tres condiciones, o por lo menos es lo recomendado cumplir con las siguientes tres condiciones. La condición 1 es que tiene que poder adaptarse a un incremento del número de usuarios. Y ese quizá era uno de los problemas cuando el escalamiento era por hardware. Si no adaptaba el hardware a la situación que se presentaba, pues obviamente iba a tener inconvenientes y problemas al momento de hacer el incremento. Cuando muchas personas, muchos clientes hacían muchas peticiones en simultánea a un único servicio en el servidor, corría de una u otra manera el problema de que se denegaban los servicios y muchas veces quedaba muerto el sistema porque no había una manera de controlar el acceso concurrente o la accesibilidad concurrente. Condición número 2, tiene que poder adaptarse a un incremento en el tamaño de datos que maneja. Las bases de datos indiscutiblemente fueron, son y seguirán siendo un eje fundamental para el rendimiento de una aplicación y para el crecimiento del mismo. Si no tengo un control adecuado de ese manejo de datos, de ese manejo de información, muy seguramente va a ser bastante complicado hacer el escalamiento del mismo. Y la condición 3, y definitivamente una de las más importantes, tienen que ser mantenibles. Debe haber un mantenimiento constante y una mejora continua. El software es uno de los elementos que es más crítico hacer del software. Hacer del software un producto muchas veces un poco inestable porque el control no es tan fácil de manejar como se maneja con dispositivos de hardware, en donde en su gran mayoría los daños y las mejoras son bastante predecibles, mientras que a nivel de software, digámoslo de alguna manera, son un poco más impredecibles y el nivel de abstracción debe ser mayor, pues para poder lograr un mejor mantenimiento del mismo. Tipos de escalabilidad, pues está la escalabilidad vertical y horizontal, que son temas que en la práctica lo entenderemos mejor y es de qué manera puede crecer ese crecimiento. ¿Y qué sucede con las bases de datos? Pues obviamente el tema de las bases de datos también debe tener su propio balanceo, la replicación de base de datos, si bien es cierto, más adelante en un tema que trabajaremos todo el tema de base de datos, entenderemos un poco más el tema de la replicación y es el tema en el momento en que la información de una base de datos pueda ser sustentada o en algún momento que haya un declive del sistema, sea una base de datos pueda descansar en la capacidad de procesamiento que tenga la otra base de datos. La replicación consistirá básicamente en poder tener en tiempo real la posibilidad de que la información que esté albergada en una base de datos en algún momento pueda ser rescatada desde otra base de datos, en términos muy sencillos. La sincronización por demanda, y este es un tema que hoy por hoy es ampliamente utilizado por las redes sociales, y es tener esa posibilidad de ir adaptando o ir abasteciendo de bases de datos dinámicas a los sistemas que lo demandan. Sistemas modernos como Netflix, Facebook, entre otras, poseen en el fondo sincronización por demanda. Asimismo, los gigantes del mercado como Amazon, Microsoft y Oracle, entre otros, hacen de este tipo de sincronizaciones su día a día y que la petición por demanda sea en caliente. Las bases de datos compartidas y la arquitectura para nuestra aplicación web puede escalar horizontalmente, suele utilizarse una arquitectura sharing nothing, es decir, que cada nodo de la aplicación son independientes, autocontenidos y autosuficientes. Eso hace que si en algún momento una de nuestras unidades de escala de nuestros servidores decae o se denegan los servicios, pues
automáticamente el control sigue pasándose entre unidades o servidores y eso de una u otra manera causará que el sistema sea mucho más estable. Importante, el estado de la aplicación es compartida por todo el sistema. Y hay un par de mitos finales que quiero comentarles, y es la escalabilidad depende del diseño de la arquitectura, no de la tecnología utilizada. Eso es importante. De nada vale que tenga grandes super servidores y tecnología de última generación si mis procesos, mis diseños, la forma como construir mi aplicación no es la más adecuada y no tiene los estándares web. Y como segundo, la escalabilidad no es lo mismo que el rendimiento del sistema. Son cosas totalmente independientes. El rendimiento está dado más que todo por las respuestas que puede tener y el funcionamiento que puede tener el sistema, y la escalabilidad va a estar dado por qué tan rápido puede crecer en funcionalidades, en operaciones o en arquitectura nuestra aplicación. Bueno, de esta manera terminamos este mini curso, esta mini introducción de lo que es todo el tema de la arquitectura web. Nos veremos en una próxima ocasión con el desarrollo y la construcción de nuestros sitios y aplicaciones web utilizando lenguajes de programación del lado cliente y del lado servidor. Hasta una próxima ocasión.